Le pregunto, 3 años después, ¿de qué manera el asalto al Capitolio marca la actualidad política de Estados Unidos, ¿no? ¿En qué medida los hechos del 6 de enero de 2021 fueron un punto de inflexión en la vida política del país? Creo que es el ejemplo perfecto de hecho, del punto de inflexión que no fue. En el momento inmediatamente después del ataque al Capitolio, había un sentimiento que iba a ser un momento de unidad nacional, que finalmente no iba a haber mucha interpretación, que había sido un ataque, había sido una insurrección, se sentía como que tanto republicanos como demócratas iban a haber unidad, como vieron, por ejemplo, después de los ataques del 9/11 del 2001. Pero eso no fue el caso. El mismo día de la certificación, después del ataque, hubo ciertos republicanos que aún no votaron por certificar la elección, y en los últimos 3 años realmente se ha dividido completamente la opinión, y incluso muchos republicanos ahora defienden el ataque o acusan que otros elementos, acusan como que el FBI o grupos de izquierda, como Antifa, fueron los que realmente atacaron el Capitolio, cosa que sabemos que eso no es cierto. Pero es un punto de división cuando se sentía un punto de unidad inmediatamente después de que sucedió. Claro, precisamente en este clima de división que usted describe, ¿cómo se espera que sea el debate en la Corte Suprema que debe determinar en qué medida Trump influyó en esos hechos, en el asalto al Capitolio, para decidir si lo descalifica de la carrera presidencial por haber participado en una insurrección en base a la tan comentada enmienda 14 de la Constitución? ¿Sí? Y realmente lo que tiene que hacer la Corte es definir si fue una insurrección que cabe dentro de la descripción de la enmienda 14. Esta enmienda 14 obviamente se refería a la insurrección que sucedió en la guerra civil. La mitad del país se separó y hubo una guerra, tomó una guerra de 4 años volver a juntar el país. ¿En qué medida es esto una insurrección? Obviamente nunca se ha determinado qué quiere decir realmente la Constitución. Por eso, porque nunca se había aprobado esa cláusula de la Constitución. Entonces, cuando la Corte decida eso, vamos a ver varios estados que van a tener que actuar, ya sea como Colorado y Maine, que han intentado quitar al expresidente Trump de la elección. Recordar que, por ejemplo, en Colorado ya está de vuelta para las primarias republicanas. Él sí va a estar sobre la boleta su nombre, pero si la Corte declara que esto fue una insurrección, que Trump participó en una insurrección, puede poner en una posición muy difícil, especialmente a los estados que no quieren quitar al expresidente. Para un estado como California posiblemente sería una decisión fácil. Para un estado como Georgia, donde estuvo el origen de muchos de estos conflictos, sería una decisión mucho más difícil. Claro, y precisamente, además, hablando de los efectos que podría tener que la Corte Suprema retirara a Trump de la carrera, ¿qué efectos sociales podría tener, ¿no? Los seguidores de Donald Trump podrían volver a, digamos, no seguir las decisiones de unas instituciones, digamos, aceptadas democráticamente. Y ese es el peligro. Obviamente estamos en una situación política muy delicada, posiblemente la más delicada internamente desde esa guerra civil, y no sabemos qué sucede si hay una decisión judicial que quita a un candidato, quita a otro. Es mucho más, el miedo es que es más probable que alguien decida actuar de manera violenta, que la frustración llegue al punto en que vea un grupo, una persona, varios grupos, varias personas, que vean esa como la única opción, y entonces si realmente, sea quien sea el presidente, si vemos cómo retroceden los valores democráticos de este país si es que se llega a la violencia. En el Inter, ambos candidatos, el presidente Biden y el expresidente Trump, se están acusando al uno al otro que el otro sería el fin de la democracia en este país. Entonces, realmente sí es un momento de crispación social que probablemente jamás antes visto.